Dicen que la intuición de una mujer nunca se equivoca, pero a veces deseaba que la mía hubiera fallado. Mi nombre es Catherine. Tengo 46 años y he estado casada con Marcus durante 23 años. La luz vespertina se filtraba a través de la ventana de nuestra cocina mientras clasificaba la ropa del cesto de lavandería. La casa se sentía vacía a pesar de su amplitud, demasiado silenciosa para un hogar que alguna vez vibraba con conversaciones y risas. Afuera, las hojas otoñales pasaban flotando junto al cristal, y podía escuchar el zumbido distante del televisor de nuestros vecinos a través de las paredes delgadas. Marcus había estado entrenando nuevamente esa tarde. Hace 6 meses. Comenzó con 2 veces por semana, luego 3 veces, y ahora era casi diario. Necesito ponerme en forma, Catherine, había dicho, dándose palmaditas en su estómago apenas perceptible. No me estoy haciendo más joven. A sus 48 años, seguía siendo atractivo, cabello entrecano, hombros fuertes, el tipo de confianza que me había atraído en la universidad. Pero algo se sentía diferente. La forma en que se apresuraba a ducharse inmediatamente después de regresar a casa, la nueva colonia que persistía en su automóvil, la bolsa del gimnasio que custodiaba como secretos de estado, llevándola siempre directamente al dormitorio antes de que yo pudiera ofrecerme a lavar su ropa. Esa tarde, la curiosidad ganó. Abrí la cremallera de la bolsa de cuero negro que había dejado junto a la puerta principal. Dentro había ropa deportiva que no olía a sudor, barras energéticas que parecían intactas, y en el fondo, envueltos en una toalla de mano, una pequeña caja de condones y una botella de Viagra. Mis manos temblaban mientras sostenía la evidencia, no por ira, eso vendría después, sino por el peso aplastante de la confirmación, ese tipo de dolor que comienza en el estómago y se extiende hacia afuera hasta que incluso las puntas de los dedos duelen. No habíamos sido íntimos en 4 meses. Marcus alegaba estrés del trabajo, fatiga por su nueva rutina de ejercicio. Yo había aceptado sus explicaciones, incluso me sentí culpable por querer más conexión. Ahora entendía por qué nuestro dormitorio se había convertido en un lugar donde simplemente dormíamos. Envolví cuidadosamente los artículos, los coloqué exactamente donde los había encontrado y cerré la cremallera de la bolsa. Luego me senté en nuestra mesa de cocina, mirando el frutero de cerámica que su madre nos había regalado para nuestro 10º aniversario, y comencé a planificar. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en detective de mi propio matrimonio. La evidencia se acumulaba como gotas de agua que eventualmente se convierten en un diluvio, recibos de restaurantes de romanos, nuestro lugar para ocasiones especiales, por cenas para 12 noches cuando Marcus afirmaba estar en el gimnasio, 127 pesos. 50 por comidas que nunca probé. Su automóvil olía a un perfume que no era el mío, algo floral y juvenil, nada como los aromas sofisticados que yo prefería. Encontré un pañuelo bajo el asiento del pasajero con lápiz labial de 3 tonos más brillante que cualquier cosa en mi colección de maquillaje. Llamadas telefónicas extrañas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Solo cosas del trabajo, decía, pero sus colegas no solían hacerlo sonreír de la manera en que lo hacían. Estos misteriosos interlocutores, estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban cargos en boutiques de lencería, floristerías y un hotel en el centro, el Meridian. En 3 ocasiones diferentes. 89 pesos por rosas que nunca recibí, 150 pesos por seda que nunca tocó mi piel, 220 pesos por habitaciones de hotel donde nunca dormí. El detalle más cruel era lo normal que permanecía todo lo demás. Marcus todavía besaba mi frente por las mañanas, todavía preguntaba sobre mi día durante la cena, todavía se sentaba a mi lado mientras veíamos televisión. Se había convertido en un experto en vivir una doble vida, compartimentalizando su traición con precisión quirúrgica. Pero yo también podía compartimentalizar. Compré una pequeña jeringa en la farmacia, diciéndole al empleado que era para mi gato diabético. Compré los chiles más picantes que pude encontrar en el mercado de agricultores junto con una botella de aceite de capsaicina puro de la tienda de alimentos saludables. En casa, mientras Marcus estaba en su supuesta sesión de entrenamiento, extraje cuidadosamente el líquido ardiente y preparé mi arma. El proceso de inyección requería paciencia. Cada condón debía ser perforado en el lugar exacto, no en la punta donde sería obvio, sino a lo largo del costado donde la marca de la aguja sería invisible. Agregué suficiente mezcla de chile para cubrir el interior sin alterar la apariencia del condón, luego resellé el paquete con una precisión que habría impresionado a un cirujano.
La ironía no se me escapó. Después de 23 años de matrimonio, finalmente había aprendido a ser astuta. 2 días después, Marcus anunció otra sesión de entrenamiento. Gran entrenamiento esta noche, dijo, besando mi mejilla con labios que probablemente habían besado a otra persona esa tarde. No me esperes despierta. Lo vi partir con su bolsa del gimnasio. Luego me acomodé a esperar. Preparé té, leí un libro. Traté de distraerme de imaginar lo que estaba a punto de desarrollarse, pero la anticipación y el temor se enredaban en mi pecho como gatos peleando. A las 9:47 de la noche, sonó mi teléfono. El nombre de Marcus apareció en la pantalla. Catherine. Su voz estaba tensa, en pánico. Ha habido un accidente. Estoy en el Hospital General Mercy. ¿Qué pasó? ¿Estás herido? Es difícil de explicar. ¿Puedes venir, por favor? El viaje al hospital se sintió surrealista. Parte de mí se preocupaba de que estuviera genuinamente herido. Parte de mí sabía exactamente lo que había sucedido y sentía una satisfacción sombría, pero sobre todo me sentía entumecida. 23 años de matrimonio estaban terminando en una sala de emergencias, y yo era quien lo había orquestado. Las luces fluorescentes del Hospital General Mercy hacían que todos se vieran enfermos. La sala de espera olía a desinfectante y desesperación. Una recepcionista de aspecto cansado me dirigió a la habitación 237. Mientras me acercaba, escuché una voz familiar desde adentro, no la voz de Marcus, sino una que reconocí inmediatamente. Mi corazón se detuvo. La quemadura no se detiene, decía la mujer. Intentamos hielo, intentamos leche, nada ayuda. Conocía esa voz. La había escuchado en cenas familiares, fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad. Pertenecía a alguien que me llamaba mamá y me había llamado así durante los últimos 3 años. Jennifer, la esposa de mi hijo. Empujé la puerta para abrirla. La escena ante mí era todo lo que había imaginado y nada para lo que pudiera haberme preparado. Marcus yacía en una cama, con el rostro enrojecido y sudoroso, una toalla húmeda sobre su regazo. Al otro lado de la habitación, Jennifer, mi nuera, la madre de mis 2 nietos, estaba sentada en otra cama con una bata de hospital, lágrimas corriendo por su rostro. Ambos levantaron la vista cuando entré. La expresión de Marcus se derrumbó en vergüenza. Los ojos de Jennifer se abrieron con terror. Catherine, ¿puedo explicar?, comenzó Marcus. No, dije con calma, buscando en mi bolso. No creo que puedas. Los papeles de divorcio que había preparado esa tarde hicieron un sonido nítido cuando los desdoblé. Los había tenido listos durante 2 semanas, esperando el momento adecuado. Este era. El silencio en la habitación era ensordecedor. Incluso el ruido de fondo constante del hospital, máquinas pitando, conversaciones distantes, ruedas de sillas de ruedas sobre linóleo, parecía desvanecerse. Señora Williams, una voz desde la puerta. Me volví para ver a la doctora. Sarah Chen, mi amiga del club de lectura, de pie con bata quirúrgica y un portapapeles en la mano. Sus ojos se movieron de Marcus a Jennifer y luego a mí, y vi cómo el entendimiento amanecía en su rostro. Sarah me llamó, dije a la habitación. Pensó que debía saber que mi esposo estaba aquí. No mencionó que habías traído a una amiga. Jennifer habló por primera vez desde que llegué. Catherine, por favor, tienes que entender. Entiendo perfectamente. Coloqué los papeles de divorcio sobre la mesa con ruedas entre la cama de Marcus y la única silla de la habitación. Entiendo que mi esposo me ha estado mintiendo durante meses. Entiendo que mi nuera ha estado traicionando no solo su matrimonio, sino a toda nuestra familia. Y entiendo que ambos están aquí debido a las decisiones que tomaron. Marcus intentó sentarse más erguido. La quemadura, algo está mal con los condones. Deben haber estado contaminados o... Nada estaba contaminado, dije en voz baja. Todo funcionó exactamente como se pretendía. Las palabras los golpearon como golpes físicos. Jennifer jadeó. Marcus me miró con algo que se acercaba al asombro mezclado con horror. Tú hiciste esto, susurró Jennifer. Me protegí a mí misma. Ustedes 2 eligieron lastimar a personas que los amaban. Yo elegí asegurarme de que hubiera consecuencias. La doctora Chen se aclaró la garganta. Les daré algo de privacidad. La quemadura debería disminuir en unas pocas horas con el tratamiento que les hemos dado. Ambos estarán bien físicamente. Después de que se fue,
Acerqué la única silla de visitantes de la habitación a la cama de Marcus y me senté. Mis manos estaban firmes, mi voz calmada. Por primera vez en meses, me sentí completamente en control. 23 años, le dije a Marcus. Te di 23 años de fidelidad, apoyo y amor. Crié a tus hijos, mantuve tu hogar, apoyé tu carrera, y así es como me pagas. Catherine, por favor, no he terminado. La agudeza en mi voz me sorprendió incluso a mí. Y tú, me volví hacia Jennifer. Me llamabas mamá. Te sentabas en mi mesa todos los domingos durante 3 años. Me dejabas cuidar a tus hijos mientras hacías esto. Me abrazabas en Navidad mientras planeabas destruir mi matrimonio. Jennifer estaba sollozando ahora. Nunca quise que sucediera. Simplemente no lo planeamos. ¿No lo planearon? Han estado reuniéndose en el Hotel Meridian durante 2 meses. Han cenado en Romanos 6 veces. Marcus te compró lencería de la boutique Vivian's. Dime qué parte de eso no fue planeada. Los detalles específicos los golpearon como bofetadas. Vi sus rostros mientras se daban cuenta de cuánto sabía, cuánto tiempo había estado observando, con cuánto cuidado había documentado su traición. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, preguntó Marcus. Suficiente tiempo para tomar algunas decisiones sobre mi futuro. Decisiones que no los incluyen a ninguno de ustedes. Tomé los papeles de divorcio y los coloqué directamente en las manos de Marcus. Este matrimonio ha terminado. Ya he hablado con un abogado. La casa está a mi nombre, mi herencia de mis padres. Las cuentas de jubilación se dividirán según la ley estatal. Puedes quedarte con tu membresía del gimnasio. Marcus miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Catherine, podemos resolver esto. Consejería, terapia. Algunas cosas no se pueden resolver, Marcus. Algunas traiciones son demasiado completas. Me levanté y los miré a ambos. En 15 minutos, voy a llamar a Michael y decirle que su esposa está aquí. Les dejaré decidir cuánto de la verdad necesita saber, pero va a saber algo. Y mañana por la mañana, voy a llamar a un cerrajero. Los sollozos de Jennifer se convirtieron en gemidos. Por favor, Catherine, piensa en los niños. Piensa en la familia. Estoy pensando en la familia. Estoy pensando en cómo ustedes la destruyeron. La caminata desde la habitación 237 hasta el vestíbulo del hospital se sintió como una milla. Cada paso resonaba en el pasillo estéril, el sonido mezclándose con el pitido distante de las máquinas y las conversaciones suaves de las enfermeras del turno nocturno. Encontré un rincón tranquilo en el área de espera familiar y llamé a mi hijo Michael. El teléfono sonó 4 veces antes de que su voz somnolienta respondiera. Mamá, son casi las 11. ¿Está todo bien? Michael, necesito que vengas al Hospital General Mercy, habitación 237. ¿Qué? ¿Estás herida? ¿Es papá? Todos estamos bien físicamente, pero hay algo que necesitas ver. Mamá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Cerré los ojos. ¿Cómo le dices a tu hijo que su cónyuge ha sido infiel? ¿Cómo le explicas que su padre fue con quien ella eligió traicionarlo? Jennifer está aquí en el hospital. Está aquí con tu padre. Estaban juntos cuando ambos se lastimaron. El silencio al otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. ¿Juntos? ¿Cómo? Su voz era diferente ahora, más dura. Juntos de una manera que rompe matrimonios. Michael. Lo siento. Estaré allí en 20 minutos. La línea quedó en silencio. Me senté en la silla de plástico del hospital y observé el drama nocturno de la sala de emergencias desarrollarse a mi alrededor. Un adolescente con un brazo roto sentado con sus padres preocupados, una anciana quejándose de dolores en el pecho a cualquiera que quisiera escuchar, una pareja joven tomada de la mano mientras esperaba noticias sobre su accidente automovilístico. Todas estas personas lidiando con emergencias genuinas, y aquí estaba yo, la arquitecta de la destrucción de mi propia familia. Pero no sentí arrepentimiento, solo una extraña sensación de paz. 22 minutos después, Michael irrumpió por las puertas automáticas del hospital. A sus 25 años, se parecía a una versión más joven de su padre. Misma mandíbula fuerte, mismos ojos intensos.
Pero donde Marcus había aprendido a ocultar sus sentimientos detrás de sonrisas practicadas, Michael llevaba sus emociones abiertamente. En este momento, su rostro mostraba confusión, ira y desamor en partes iguales. ¿Dónde están? Lo llevé a la habitación 237. A través de la pequeña ventana de la puerta, pudimos ver a Marcus y Jennifer. Ya no estaban hablando, solo sentados en sus respectivas camas, mirando diferentes paredes. El peso de su situación se había asentado sobre ellos como una manta. Michael empujó la puerta sin tocar. «Jen». Su voz era apenas un susurro. Jennifer levantó la vista, y la expresión en su rostro cuando vio a su esposo fue la emoción más genuina que había visto de ella en toda la noche. Culpa pura y devastadora. «Michael, es verdad». Miró de un lado a otro entre su esposa y su padre. «Ustedes dos». Ninguno de ellos respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Las manos de Michael se cerraron en puños a sus costados. «¿Cuánto tiempo?» «Hijo», comenzó Marcus. «¿Cuánto tiempo?» La voz de Michael era más fuerte ahora, atrayendo atención desde la estación de enfermeras. «4 meses», susurró Jennifer. Michael asintió lentamente, como si la información estuviera tardando en procesarse. Luego se volvió hacia su padre. «Hijo de perra». Marcus se estremeció. «Michael, por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué? ¿Cómo has estado acostándote con mi esposa? ¿Cómo le has estado mintiendo a mamá? ¿Cómo me has estado mintiendo a mí?» Cada pregunta se volvía más fuerte. «Señor Williams». La doctora Chen apareció en la puerta. «Necesito pedirle que baje la voz. Este es un hospital». «Lo siento», dijo Michael, sin quitar los ojos de su padre. «Solo estoy tratando de entender cómo mi papá se convirtió en el tipo de hombre que destruye a su propia familia». Se volvió hacia Jennifer. «¿Y tú? Te sentaste en la mesa de mamá el domingo pasado. Ayudaste a Emma a hacer tarjetas del Día de la Madre para su abuela. La miraste a los ojos y sonreíste mientras hacías esto». Jennifer estaba llorando de nuevo, pero esta vez no había manipulación en ello. Estas eran las lágrimas de alguien que había perdido todo y apenas comenzaba a comprender la magnitud de sus elecciones. «¿Dónde están los niños?», preguntó Michael. «En casa de tu mamá», logró decir Jennifer entre sollozos. «Tu madre los está cuidando esta noche». La risa de Michael fue amarga. «Perfecto. Así que mis hijos están con la única persona decente en todo este desastre mientras sus padres están aquí recibiendo tratamiento por... ¿Qué exactamente? ¿Qué les pasó a ustedes dos?» Di un paso adelante. «Eso es mi culpa». Los tres me miraron. «Adulteré los condones con aceite de chile. He sabido sobre su aventura durante semanas. Esta noche fue mi manera de asegurarme de que hubiera consecuencias». Michael me miró durante un largo momento, luego comenzó a reír. No era risa feliz, sino ese tipo de risa desesperada que surge cuando la situación es tan absurda que el humor es la única alternativa a gritar. «Los tendiste una trampa. Me protegí a mí misma, y te protegí a ti, aunque aún no lo sabes». «¿Cómo me protegiste?» Busqué en mi bolso y saqué un sobre manila. Informe de investigador privado. Fotos, registros de tarjetas de crédito, recibos de hotel, todo lo que necesitarás para tu abogado de divorcio. 6 semanas después, estaba sentada en la oficina de mi abogado firmando los papeles finales de divorcio. Marcus se había mudado el día después del incidente del hospital. Intentó llamar varias veces, dejando mensajes de voz que iban desde disculpas hasta enojo y desesperación. Había escuchado los primeros, luego bloqueé su número. El acuerdo fue justo, incluso generoso de mi parte. Me quedé con la casa, el regalo de bodas de mis padres hace 23 años, y la mitad de nuestras cuentas de jubilación. Marcus se quedó con su pensión y su libertad. Parecía un intercambio razonable. El divorcio de Jennifer y Michael fue más complicado. Ella había contratado a un abogado costoso que intentó argumentar que su aventura era un síntoma de depresión posparto e insania temporal. El abogado de Michael, armado con la evidencia de mi investigador, tuvo pocos problemas para demostrar que 4 meses de engaño deliberado difícilmente calificaban como temporales. El acuerdo de custodia le dio a Michael la custodia principal de Emma y David, con Jennifer teniendo los fines de semana y días festivos.
Se había mudado de regreso a la casa de sus padres al otro lado de la ciudad y había tomado un trabajo en una oficina dental. Escuché a través de amigos mutuos que estaba en terapia, tratando de entender cómo había tomado decisiones tan destructivas. No sentí satisfacción en su caída, ni triunfo en el exilio de Marcus a un apartamento en el centro. La satisfacción era más silenciosa, más personal. Era la satisfacción de una mujer que se había negado a ser una víctima. Todo listo, dijo mi abogado, deslizando los papeles a través de su escritorio de caoba. Oficialmente eres Catherine Williams de nuevo. Decidí mantener el apellido de Marcus por razones prácticas. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, el reconocimiento de los nietos, pero legalmente, era libre. Fuera de la oficina de abogados, el otoño había dado paso al invierno temprano. Los árboles estaban desnudos ahora, sus ramas alcanzando hacia un cielo gris de diciembre. Caminé lentamente hacia mi automóvil, respirando el aire frío profundamente en mis pulmones. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Michael. Cena esta noche. Los niños quieren ver a la abuela. Sonreí y escribí. Cocinaré. 6 de la tarde. Cocinar para mi hijo y nieto se sentía diferente ahora, no como una obligación o una forma de demostrar mi valía, sino como un regalo que elegía dar a personas que amaba. La distinción era importante. En casa, preparé el pollo parmesano favorito de Emma y el amado pan de ajo de David. La cocina olía a familia y confort, pero por primera vez en meses, no me sentía sola en ella. Mientras el pollo se horneaba, abrí una botella de vino bueno, no el barato que solía comprar cuando pensaba que no merecía algo mejor. Me serví una copa y me paré en la ventana de mi cocina, mirando el jardín que había plantado la primavera pasada. Los rosales estaban inactivos ahora, pero en primavera florecerían de nuevo. Algunas cosas sobreviven al invierno, algunas cosas regresan más fuertes después de una temporada de oscuridad. Cuando Michael llegó con los niños, Emma corrió directamente hacia mí, envolviendo sus brazos de 5 años alrededor de mis piernas. Abuela, papá dijo que mamá y el abuelo se fueron. ¿Van a volver para Navidad? Me arrodillé a su nivel, mirando en ojos que eran exactamente como los de su padre. A veces los adultos cometen errores que cambian todo, cariño. Pero las personas que realmente te aman siempre estarán aquí. ¿Me leerás un cuento después de la cena? Me encantaría. Durante la cena, David, de 7 años, hizo preguntas más difíciles. Papá dice que mamá te lastimó. ¿Es por eso que ya no puede vivir con nosotros? Michael comenzó a intervenir, pero levanté una mano. Estos niños merecían honestidad, apropiada para su edad, pero real. Tu mamá tomó decisiones que lastimaron a toda nuestra familia. A veces, cuando las personas se lastiman mucho entre sí, ya no pueden vivir juntas. Pero eso no significa que ella no te ame, y no significa que nadie hizo algo malo. El abuelo también tomó malas decisiones. Sí, lo hizo. ¿Estás triste? Consideré la pregunta seriamente. Estuve muy triste, pero ahora estoy más aliviada. Después de la cena, Michael me ayudó a lavar los platos mientras los niños jugaban en la sala. ¿Cómo estás realmente, mamá? Mejor de lo que esperaba. Peor de lo que había esperado, pero bien. Sigo pensando que debería haberlo visto, debería haber sabido lo que estaba pasando. Michael, mírame. Esperé hasta que nuestros ojos se encontraron. Esto no es tu culpa. Tu esposa y tu padre tomaron decisiones que destruyeron tu familia. Tú estabas siendo un esposo y un hijo amoroso. No hay vergüenza en eso. ¿Estás enojada conmigo por no protegerte? La pregunta rompió un poco mi corazón. Oh, cariño, tú no me proteges. Yo me protejo a mí misma. Eso es lo que aprendí de todo esto. Que soy más fuerte de lo que sabía. Esa noche, después de que Michael y los niños se fueron, tomé un baño caliente y me permití pensar en el futuro. Por primera vez en 23 años, podía ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, ser quien quisiera ser. La mujer que había descubierto esos condones hace 6 semanas había tenido miedo de estar sola. La mujer sentada en esta bañera estaba comenzando a ver la soledad como libertad. Para marzo, había desarrollado nuevas rutinas. Caminatas matutinas por el vecindario donde notaba cosas que había pasado por alto durante años.
la forma en que los narcisos de la señora Henderson salían antes que los de todos los demás, el intrincado trabajo de hierro en las casas victorianas antiguas, la cafetería que había abierto a 2 cuadras mientras yo estaba ocupada siendo esposa. Me uní a un club de lectura en la biblioteca, algo que siempre había querido hacer pero nunca tuve tiempo cuando mis noches pertenecían al horario de Marcus. Tomé una clase de cerámica en el colegio comunitario, me ofrecí como voluntaria en el programa de alfabetización infantil, leyendo a niños de jardín de infantes que pensaban que yo era la persona más fascinante del mundo simplemente porque podía hacer que los libros ilustrados cobraran vida. La casa se sentía diferente ahora, más ligera de alguna manera, a pesar de estar más vacía. Había redecorado el dormitorio principal, reemplazando las pesadas cortinas Borgoña que Marcus prefería con paneles de lino blanco que dejaban entrar más luz. Había sacado el televisor del dormitorio por completo, reclamando el espacio para leer y descansar. Michael traía a los niños todos los domingos, y Jennifer los recogía de la escuela los miércoles por la tarde. Habíamos elaborado un arreglo civilizado que ponía las necesidades de Emma y David primero. Jennifer y yo no hablábamos mucho, pero cuando lo hacíamos, era cordial. No sentía necesidad de castigarla más. Sus elecciones habían llevado sus propias consecuencias. Marcus había intentado comunicarse varias veces a través de amigos mutuos. Quería disculparse, explicar, de alguna manera hacer las cosas bien. No estaba interesada en sus explicaciones ni en sus disculpas. Algunas traiciones eran demasiado completas para el perdón, y yo había avanzado más allá de necesitar su remordimiento o su comprensión. Un miércoles a principios de abril, mientras salía del estudio de cerámica con las manos aún ligeramente manchadas de arcilla, literalmente choqué con alguien fuera de la cafetería. Lo siento mucho, dije, mirando a un hombre de aproximadamente mi edad con ojos amables y cabello canoso. No estaba mirando por dónde iba. No hay problema. Hermosa tarde para caminar. Tenía razón. El aire era cálido pero no húmedo, y el olor de los cerezos en flor se mezclaba con el aroma del café de la tienda detrás de nosotros. ¿Eres la Catherine Williams del club de lectura?, preguntó. Soy David Martínez. He estado pensando en unirme, pero no estaba seguro de si era demasiado intimidante para alguien que mayormente lee historia militar. Me reí. Acabamos de terminar de discutir si Jane Austen era una feminista secreta o solo una buena narradora. Creo que encajarías perfectamente. ¿Te gustaría tomar un café y contarme más al respecto? Prometo que no te aburriré con historias sobre la guerra civil. Dudé por un momento, no porque no quisiera, encontraba su sonrisa genuinamente atractiva, sino porque todavía me estaba ajustando a la idea de que mi tiempo era mío para gastar. Me gustaría. Durante el café que se convirtió en cena en un pequeño lugar italiano por la calle, aprendí que David era un director de escuela secundaria jubilado, recientemente viudo después de 41 años de matrimonio. Su esposa había muerto de cáncer 18 meses antes, y él estaba aprendiendo lentamente a construir una vida como persona soltera. Es extraño, dijo, haciendo girar el vino en su copa. Estuve casado durante tanto tiempo que había olvidado quién era yo como solo David, no David y María. A veces me sorprendo poniendo 2 lugares en la mesa o comprando su yogur favorito sin pensar. Entendí. Estoy descubriendo que me gusta tener toda la cama para mí y puedo leer hasta las 2 de la mañana si quiero sin que alguien se queje de la luz. ¿Qué pasó con tu matrimonio, si no te importa que pregunte? Había contado la historia tantas veces ya, a abogados, a terapeutas, a mis amigas del club de lectura, que podía recitarla sin dolor emocional. Mi esposo tuvo una aventura con mi nuera. Los atrapé, me divorcié de él y descubrí que prefería estar sola que estar con alguien que no me respetaba. David hizo una mueca. Eso es brutal. Lo siento. No lo sientas. Fue lo mejor que pudo haberme pasado. ¿Cómo lo calculas? Porque me obligó a descubrir quién era yo sin él. Resulta que me gusta bastante ella. Hablamos hasta que el restaurante comenzó a poner sillas sobre las mesas a nuestro alrededor. David me acompañó a mi automóvil e hicimos planes para asistir juntos a la reunión del club de lectura la semana siguiente. Conduciendo a casa por las calles tranquilas de mi vecindario, sentí algo que no había experimentado en años. Anticipación por lo que el mañana podría traer. En mayo, llegó una carta de Marcus, no un correo electrónico ni un mensaje de texto,
sino una carta real escrita a mano en papel que reconocí como el tipo costoso que guardaba en su escritorio para correspondencia importante. Casi la tiré sin leerla, pero la curiosidad ganó. Catherine, sé que no quieres saber de mí, y entiendo por qué. Lo que hice fue imperdonable, y no estoy escribiendo para pedir perdón. Estoy escribiendo porque necesito decirte algunas cosas que debería haber dicho hace meses. Fuiste la mejor esposa que un hombre podría pedir. Leal, generosa, inteligente y hermosa. Apoyaste mis sueños, criaste a nuestros hijos e hiciste de nuestra casa un hogar. La aventura no tuvo nada que ver con nada que te faltara, tuvo todo que ver con lo que me faltaba a mí: carácter, integridad y la sabiduría para apreciar lo que tenía. Jennifer no significa nada para mí. Nunca lo hizo. Ella simplemente estaba disponible y dispuesta, y fui lo suficientemente estúpido como para confundir la emoción con la felicidad. Tiré 23 años de matrimonio por algo que ni siquiera era real. Escucho a través de Michael que te está yendo bien. Me alegro, te mereces la felicidad y te mereces algo mejor de lo que yo te di. No soy el mismo hombre que te traicionó. He estado yendo a terapia tratando de entender cómo me convertí en alguien capaz de tal crueldad, pero sé que el crecimiento personal no deshace el daño, y no estoy pidiendo una segunda oportunidad. Solo quiero que sepas que sé lo que perdí. Espero que algún día puedas pensar en nuestros buenos años sin ira. Tuvimos buenos años, Catherine, al menos 20 de ellos. Espero no haber destruido esos recuerdos para ti. Marcus. Leí la carta 2 veces, luego la dejé sobre mi mesa de cocina y preparé té. Afuera, mis rosales estaban en plena floración, sus pétalos abiertos para atrapar el sol de la tarde. La carta era probablemente genuina. Marcus siempre había sido articulado cuando quería serlo, y el tono se sentía auténtico en lugar de manipulador, pero no cambiaba nada. Las disculpas, sin importar cuán elocuentes, no podían deshacer la traición. Comprender sus motivaciones no sanaba las heridas que había causado. Doblé la carta y la guardé en el cajón donde guardaba documentos importantes, no porque la atesorara, sino porque era evidencia de cierre. Marcus había dicho lo que necesitaba decir, y yo lo había escuchado. Ahora ambos podíamos avanzar sin asuntos pendientes colgando entre nosotros. Esa noche, David y yo fuimos a la producción del teatro comunitario de nuestro pueblo. Durante el intermedio, me preguntó si estaba disfrutando de la obra. Me está haciendo pensar en el tiempo, dije. ¿En cuánto de él desperdiciamos esperando que la vida comience o que otras personas nos hagan felices? ¿Eres feliz ahora? La pregunta me sorprendió con su franqueza. Sí, dije y me di cuenta de que era verdad. No de la manera que esperaba ser feliz a los 46, pero genuinamente feliz. ¿Qué es diferente? Estoy viviendo para mí misma en lugar de alrededor de otra persona. Tomo decisiones basadas en lo que quiero en lugar de lo que se espera. Y he aprendido la diferencia entre estar sola y estar sola. ¿Y cuál eres tú? Sola. Y me gusta. David sonrió. Bien. Eso te hace mucho mejor compañía que alguien que necesita a otras personas para sentirse completo. Después de la obra, caminamos por el centro hablando de todo y nada. David era fácil de estar con él. Sin agendas ocultas, sin manipulación, sin juegos, solo un hombre decente que disfrutaba de mi compañía y me hacía reír. Cuando me acompañó a mi puerta, me di cuenta de que me sentía atraída por él, no desesperadamente, no con la necesidad que lo consume todo que había caracterizado mi relación con Marcus en los primeros años, sino con el interés tranquilo de una mujer que conocía su propio valor. ¿Te gustaría entrar a tomar un café? Pregunté. Me encantaría, pero creo que diré buenas noches en su lugar. Levanté una ceja. ¿Tienes miedo de mi café? Tengo miedo de apresurar algo que podría valer la pena tomar con calma. Me gustó esa respuesta. Me gustó mucho. Septiembre trajo mi cumpleaños número 47 y el aniversario de 1 año del descubrimiento de la traición de Marcus. La simetría no se me escapó. El peor día del año pasado se había convertido en la celebración de la independencia de este año. Michael me organizó una fiesta en mi patio trasero, invitando a mis amigas del club de lectura, mis compañeras de clase de cerámica y algunos vecinos que había llegado a conocer durante el año pasado. David trajo flores, girasoles porque dijo que le recordaban mi sonrisa, y una primera edición de Orgullo y Prejuicio porque había estado escuchando cuando mencioné que amaba a Austen.
Emma y David, mi nieto, no mi David, me ayudaron a soplar las velas del pastel de chocolate que Michael había comprado de la panadería del centro. Mientras hacía mi deseo, me di cuenta de que no necesitaba desear nada. Por primera vez en años, tenía todo lo que quería. Después de que los invitados se fueron y Michael se había llevado a los niños a casa, David me ayudó a limpiar. Trabajamos en silencio, moviéndonos uno alrededor del otro en mi cocina con la coordinación fácil de personas que habían pasado muchas noches juntas. Buena fiesta, dijo, secando el último de los vasos de vino. Nunca pensé que disfrutaría ser el centro de atención, pero fue divertido. Pareces diferente esta noche. Más ligera. Consideré su observación. Hace un año hoy, descubrí que mi esposo me estaba engañando. Pensé que mi vida había terminado, y ahora creo que apenas estaba comenzando. David dejó el paño de cocina y se volvió para mirarme. Catherine, hay algo que quiero preguntarte. Mi ritmo cardíaco se aceleró ligeramente. En los 6 meses que habíamos estado viéndonos, David había sido invariablemente paciente y respetuoso. Habíamos compartido cenas, películas, largas caminatas y conversaciones intensas, pero nunca había presionado por más de lo que yo estaba lista para dar. ¿Qué es? Me estoy enamorando de ti. En realidad, creo que ya me he enamorado de ti, y quiero saber si hay alguna posibilidad de que pueda sentir lo mismo. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría parada en mi cocina escuchando a un hombre maravilloso declarar su amor, habría pensado que estaban locos. Hace un año, todavía estaba tratando de salvar un matrimonio que ya estaba muerto. David, no tienes que responder ahora. Solo quería que supieras cómo me siento. Siento lo mismo, dije en voz baja. Pero necesito que entiendas algo. Te amo, pero no te necesito. No estoy buscando a alguien que me complete o me salve o arregle mi vida. Estoy buscando a alguien con quien compartir la vida que ya he construido. Su sonrisa fue radiante. Ese es exactamente el tipo de amor que quiero. Nos besamos en mi cocina, rodeados por la evidencia de mi nueva vida, la cerámica que había hecho, los libros que había estado leyendo, las flores de mi jardín. Sabía a posibilidad y se sentía como volver a casa a mí misma. Más tarde esa noche, después de que David se había ido a casa a su propia casa, estábamos tomando las cosas con calma, ¿recuerdas? Me senté en mi porche trasero con una copa de vino y pensé en la extraña trayectoria del año pasado. La mujer que había encontrado esos condones había estado devastada, enojada y asustada. Se había sentido como una víctima de circunstancias fuera de su control. La mujer sentada en este porche no era nada de eso. Era fuerte, independiente y genuinamente feliz. La traición de Marcus había sido un regalo, aunque él nunca lo sabría. Me había obligado a descubrir quién era Catherine Williams cuando no era la esposa de Marcus o la madre de Michael o cualquier otra cosa de nadie más. Resultó que ella era alguien que disfrutaba ser. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Michael. Gracias por una gran fiesta, mamá. Papá llamó hoy. Escribí de vuelta. ¿Qué quería? Saber si eras feliz. Le dije que eras la más feliz que te había visto. Sonreí y guardé el teléfono. Deja que Marcus se pregunte cómo se veía mi felicidad. Deja que imagine qué había hecho posible su ausencia. Tenía cosas mejores en que pensar, como la reunión del club de lectura el martes donde discutiríamos come, reza, ama, y realmente tendría algo significativo que contribuir sobre encontrarte a ti misma después de la pérdida, como la clase de cerámica el jueves donde finalmente estaba dominando el centrado de arcilla en la rueda, como David, que me amaba no porque me necesitara, sino porque disfrutaba de quien era yo cuando era más yo misma, como mis nietos que estaban aprendiendo de mi ejemplo. Que los adultos podían ser resilients, que las cosas malas podían llevar a cosas buenas, y que a veces la mejor venganza era simplemente vivir bien. Mientras estaba sentada allí en la oscuridad de mi patio trasero, rodeada por las rosas que había plantado y cuidado yo misma, me di cuenta de que Marcus se había equivocado en una cosa en su carta. No habíamos tenido 20 buenos años. Habíamos tenido 20 años donde me había hecho más pequeña para acomodar sus necesidades, donde había confundido el deber con el amor y la sumisión con la asociación. Este último año había sido mi primer año verdaderamente bueno en décadas, y el mañana sería aún mejor. Epílogo, 2 años después. La boda fue pequeña,
Solo familia y amigos cercanos reunidos en mi patio trasero bajo el roble que había dado sombra a esta casa durante 50 años. Emma esparció pétalos de rosa por un pasillo improvisado, mientras David, mi nieto, llevaba los anillos en una pequeña almohada de terciopelo, tomando su trabajo con la máxima seriedad. Llevaba un vestido sencillo color crema que había elegido porque me encantaba, no porque cumpliera con las expectativas de nadie más. David se veía guapo con su traje azul marino, su cabello plateado capturando la luz del sol de la tarde que se filtraba a través de las hojas sobre nosotros. Michael me acompañó por el pasillo, no para entregarme, sino para mostrar su apoyo por mi elección de comenzar de nuevo. Mientras besaba mi mejilla y tomaba su asiento en la primera fila, vi lágrimas en sus ojos. «Te ves hermosa, mamá», susurró. «Te ves libre». La ceremonia en sí duró 15 minutos. Habíamos escrito nuestros propios votos, prometiendo amarnos sin perdernos a nosotros mismos, apoyar la independencia del otro y construir algo nuevo juntos sin intentar reemplazar lo que cada uno había perdido. Cuando el juez de paz nos declaró marido y mujer, el beso de David fue gentil y seguro. En la pequeña multitud, vi a mis amigas del club de lectura secándose los ojos, a mi maestra de cerámica radiante de orgullo, y a la señora Henderson de la calle tomando fotos con su teléfono. Notablemente ausentes estaban Marcus y Jennifer. Michael había debatido si invitar a su padre, pero yo le había facilitado la decisión. «Este día se trata de avanzar», le dije. «Tu padre representa el pasado». La recepción fue una cena de plato compartido en mesas largas instaladas bajo luces de cuerda que habíamos colgado entre los árboles. Mi amiga Sara del club de lectura había hecho su famosa lasaña. La hija de David había conducido desde Atlanta con tiramisú casero. Los niños corrían por el patio con bengalas mientras el sol se ponía, su risa mezclándose con las conversaciones de adultos que habían elegido celebrar el amor sobre el miedo. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se había ido a casa y los niños habían sido acostados en la habitación de invitados para su pijamada con la abuela y el abuelo David, nos sentamos en el columpio del porche que él había instalado la primavera pasada. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó David, su brazo alrededor de mis hombros. Solo que esperé tanto tiempo para descubrir quién era realmente. ¿Y quién es esa? Pensé en la pregunta seriamente. Alguien que no necesita ser necesitada. Alguien que puede amar sin perderse a sí misma. Alguien que conoce la diferencia entre ser buena y ser útil. Amo a todas esas alguien. Incluso cuando soy terca e independiente y me niego a dejarte abrir frascos para mí. Especialmente entonces. Nos sentamos en silencio cómodo, observando cómo la última luz de la tarde se desvanecía del cielo. A la distancia, podía escuchar la fuente en mi jardín, la que había instalado con mi dinero del acuerdo de divorcio cuando estaba aprendiendo por primera vez a gastar dinero en cosas que me hacían feliz. ¿En qué estás pensando?, preguntó David. En Marcus. David se tensó ligeramente. Incluso después de 2 años de matrimonio, mi primer esposo seguía siendo un tema sensible. No de la manera que piensas, dije rápidamente. Estaba pensando en lo agradecida que estoy con él. Agradecida. Rompió mi corazón tan completamente que tuve que reconstruirlo más fuerte. Destruyó mi vida tan completamente que tuve que crear una mejor. Me mostró lo que no quería tan claramente que pude reconocer lo que sí quería cuando lo encontré. ¿Estás diciendo que debería enviarle una nota de agradecimiento? Me reí. Tal vez ambos deberíamos. La verdad era que no había pensado en Marcus en meses. Lo último que supe fue que estaba saliendo con alguien nuevo, una mujer de su oficina que estaba más cerca de la edad de Jennifer que de la mía. No sentí celos, ni ira, ni curiosidad sobre si esta relación duraría más que su aventura. Marcus pertenecía a una versión de mí misma que ya no existía. La mujer que había encontrado esos condones hace 3 años había sido alguien que se definía a través de las necesidades de otras personas. La mujer sentada en este columpio del porche era alguien que había aprendido a estar completa por sí sola y eligió compartir esa completitud con alguien que la apreciaba. ¿Quieres saber un secreto?, le pregunté a David. Siempre. A veces me siento culpable por ser tan feliz, como si todavía debiera estar enojada o amargada o rota. ¿Y qué piensas cuando te sientes así? Que la felicidad no es algo que ganas sufriendo. Es algo que eliges al decidir que la mereces. David besó la parte superior de mi cabeza.
Recuérdame que le diga eso a mi hija. Ha estado atrapada en un mal matrimonio durante 5 años porque piensa que irse sería rendirse. Tal vez necesita encontrar sus propios condones en una bolsa de gimnasio. Katherine Williams Martínez, acabas de sugerir que el esposo de mi hija debería engañarla. Sugerí que a veces necesitamos un empujón para hacer los cambios que tenemos miedo de hacer por nuestra cuenta. Y si el empujón no llega, entonces tenemos que empujarnos a nosotros mismos. Mientras nos preparábamos para dormir esa noche en el dormitorio principal que había redecorado 2 veces, una vez para borrar a Marcus y otra para dar la bienvenida a David, me vi en el espejo. La mujer que me miraba tenía 49 años con líneas de risa alrededor de los ojos e hilos plateados en su cabello castaño. Se veía segura, contenta y completamente cómoda en su propia piel. No se parecía en nada a la mujer que había estado casada con Marcus Williams. Se parecía exactamente a la mujer de la que David Martínez se había enamorado. ¿De qué te estás sonriendo?, preguntó David, saliendo del baño en su pijama. Solo estaba pensando que la venganza realmente es un plato que se sirve mejor frío. Oh, ¿y cuál fue tu venganza? Vivir bien, ser feliz, negarme a dejar que su traición me convirtiera en alguien amargado o roto. Eso no es venganza, Katherine. Eso es sabiduría. A veces es lo mismo. Esa noche, mientras yacía junto a mi esposo en la cama que había elegido en la casa que había reclamado, rodeada por la vida que había construido de las cenizas de mi primer matrimonio, pensé en todas las mujeres que podrían estar leyendo esta historia. Algunas de ellas podrían estar encontrando sus propias versiones de condones en bolsas de gimnasio, algunas podrían estar descubriendo cargos de tarjetas de crédito que no hicieron o llamadas telefónicas que terminan cuando entran a la habitación. Algunas podrían estar sintiendo la lenta erosión del respeto y la intimidad que señala la muerte de un matrimonio. A esas mujeres, quería decirles esto: son más fuertes de lo que saben, merecen algo mejor de lo que están recibiendo, y a veces lo peor que les sucede resulta ser lo mejor que podría haber sucedido, pero tienen que estar dispuestas a salvarse a sí mismas, tienen que estar dispuestas a descubrir quiénes son cuando no están tratando de ser lo que alguien más necesita que sean, tienen que estar dispuestas a elegirse a sí mismas. El aceite de chile fue solo el comienzo. La verdadera venganza fue convertirme en alguien que nunca podría ser traicionada de nuevo, no porque no confiara, sino porque confiaba en mí misma por encima de todo. Y si eres Marcus leyendo esto de alguna manera en algún lugar, gracias. Me enseñaste que podía sobrevivir cualquier cosa, me mostraste que era capaz de más fuerza de la que jamás imaginé, me obligaste a descubrir de qué estaba hecha. Resulta que estoy hecha de acero envuelto en seda con un núcleo de absoluto autorrespeto. Ese es todo un regalo, incluso si no pretendías darlo.